ver, ¿dónde está mi Excel? Acá. A ver, por ejemplo, el coche cuesta, ¿no? Vamos a ponerle camioneta. La camioneta cuesta como 600,000 pesos entonces, ¿no? Y entonces le asignamos justamente valores hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, 500,000, 400,000. Ahí me faltaron ceros. Ok. Le asignamos tanto valores hacia abajo como valores hacia arriba. ¿Qué será? Hasta tener 10 valores, por ejemplo, ¿no? Que va desde entonces, desde los 200,000, yo creo que le bajamos más, ¿no? Hay coches que cuestan menos de 200. ¿Cierto o no cierto? Sí. Ok, entonces, porque ya más de 1,000,000 se me hace mucho. Mejor lo bajamos un poquito. O bueno, quién sabe, ¿verdad? Si estamos hablando del hijo de Slim, pues seguro que no se le hace mucho más de 1,000,000. Y acá vamos a poner cantidades. Suponiendo a alguien, por ejemplo, si cuesta 600,000, probablemente se compraría, supongamos, 2, no 3, que le gustan mucho, ¿no? Si cuestan 500, pues a lo mejor igual serían los mismos 3. Sale más barato. Si cuestan 400, a lo mejor serían 4 piezas, 4 autos, 5, 6 y 7. Este es un aproximado, ¿no? Bueno, un supuesto. Obviamente no creo que alguien... Bueno, sí, a lo mejor de 100,000 pesos sí se compraría alguien 7 autos. Ok, hacia acá 700,000, a lo mejor se compraría 4, 800,000 igual 4. Ah, no, serían menos, serían 2. Si ya le sale en 1,000,000 o en 900, ya nomás sería 1, ¿no? O a lo mejor en 1,000,000 diría, no, ya no. 1,000,000 no es demasiado, ya no quiero. Entonces, le vamos nosotros asignando precios hacia arriba y hacia abajo. Y también las cantidades, ¿no? Aquí lo interesante justo es preguntarle a alguien que consume eso para ver efectivamente cómo se da esa elasticidad, ¿no? Esa variación en función del precio. Entonces, pues ya que lo tenemos, lo podemos graficar. Vamos aquí a insertar. Lo puede graficar a mano o lo puede graficar acá, ¿no? Vamos a ponerle uno de dispersión para que nos relacione. Y esta sería, por ejemplo, nuestra curva de demanda. Le podemos poner que nos... ¿dónde está? Que nos ponga toda la línea. A lo mejor así la queremos de dispersión, pero con líneas. ¿Ok? Y esta sería entonces nuestra curva de demanda, particularmente de la camioneta, ¿no? Y bueno, ya después entonces hacemos los cálculos justamente de elasticidad. Pero entonces en la parte de abajito pondríamos, y de hecho sería al revés, porque las cantidades van en la parte de abajo. Déjenme los intercambio. No, así no. Ok, vamos a colocar cantidades, agregar. Bueno, este sería el nombre, camioneta, y mis valores. Ok. ¿Dónde están mis valores? Nada más me puso uno. A ver. Seleccionar datos, cantidades, camioneta. Vamos a ponerle aquí más bien precio. De la camioneta. Así están mis valores aquí. ¿Por qué no quiere? ¿Y si estás subiendo los videos, maestra? Me faltan los de esta semana porque no me dio tiempo de colocarlos.
Pero sí vamos a Porque lo subirlos estuve todos. checando, quise guiarme, pero ya no los encontré. A lo mejor justo fueron los de la semana pasada. Valores de la serie X, valores de la serie Y. ¿Esto se sube en modo maestra? Pues se supone que primero lo íbamos a checar ya para que lo pudieran subir, pero si no, pues ya les abro la asignación. Los de la serie X es A. Es que aquí es B. Estas son mis cantidades. Ok. Pero lo que Creo yo que eso es lo quiero que nos hace graficar. falta, maestra. Sí. Trabajar bien el Excel. Bueno, en mi caso sí tengo unos pequeños problemas ahí en cuestión de manejar el Excel. No sé los compañeros, pero es lo que nos hace falta. Pues igual y vemos al final. Yo creo que sí vamos a acabar en tiempo y forma. Entonces igual y podemos ver un poquito de Excel para estarlo trabajando. Y sirve que así también lo trabajo yo previamente. A ver qué me puso ahí. Cantidades de 1 a 7, pero la quiero de 7 a 1, no de 1 a 7. Ok. Y ya está, ok, las cantidades de 1 a 10 me las puso. Ok, de 1 a 7. Y acá le cambiamos los valores. No es que me la sigue poniendo al revés. Por aquí está bien cantidades de 1 a 7. No sé por qué no me las coloca bien. El nombre de la serie. A ver qué me puso acá de 1 a 10 y ok, ya de 200 a 120,000. Ok, ahí está. Ya, es que como son muy chiquitas, me aplasta la de cantidades. Ok. Pero quitamos estos valores. Bueno, ese se lo checo porque nomás no puedo intercambiarlo. Me tienen que quedar acá las cantidades. Y aunque sí está aquí señalada, las cantidades de 1 a 7, no sé por qué me la pone de 1 a 10. ¿Será acá que solo? A ver. Y estos valores, a los datos, voy a seleccionar las etiquetas. Va de 1 a 8. Ok, esas son mis cantidades. Y ahora en camioneta. Ok, ya. Pero me hizo cosas muy raras.
No, ahora aquí me lo cambio. No, es que me lo está poniendo al revés. Yo lo que necesito es aquí las cantidades, que son estas que van de 1 a 8, y los valores, ¿no? Que van de 100,000 a 1,000,000, los necesito en este rótulo, pero no sé por qué no me los pone bien. A ver, pues que de repente también me obsesiono con estas cosas que me tienen que salir. Ok. Cantidades. ¿Me escucha? Sí, Yo creo que si pone la cantidad máxima en el eje X, desde el principio, bueno, ve que en camionetas está el millón hasta abajo. ajá. Si lo pone hasta arriba, Ah, el ya, para millón, que nos lo grafique. ajá, Pero me el lo va a millón hasta graficar arriba, como una al revés. Ok, a ver, vamos a probarle al revés, cierto. el millón hasta arriba y el 100,000 hasta abajo. Y y de la otra a la otra creo que sí, así se queda. A ver, vamos a Es que probarle. en el trabajo que nos puso usted, yo así le hice y vi un tutorial de cómo hacer Ajá, esa gráfica. ahí se va transformando. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y ahora por qué me sobraron? Creo que le había puesto por ahí. 2, 2, 3, 4, 5, 6. Y creo que había repetido 4, 5, 6, 7. Y le ponemos entonces ahora los precios. Ah, pues ya lo... Ah, a ver, déjenme ver. No, pero esta sería la de oferta. Ok, entonces nos vamos al revés. De 1,000,000, 100,000, 1,000,000. Ok, sí, listo. Ah, pues sí, miren qué quisquillosa esta. Ok, y entonces pues así ya tenemos para cada unidad, ¿no? Partimos en este caso de 0. ¿Cuál sería el valor, no? En este caso, por ejemplo, tenemos estas así planitas porque es donde le pusimos 2, 4 o 2, 2, ¿no? Y esa sería como tal entonces nuestra curva de demanda en particular, ¿no? De esa persona, de las camionetas. También se le llama plan de demanda, ¿no? Que sería las diferentes combinaciones de cantidades. Ya nada más después le ponemos aquí el título a las series, ¿no? Y a los ejes, que sería para cada una de las cantidades, qué precios estaría dispuesto a pagar, ¿no? Y bueno, eso sería en Excel, ¿no? Que me hizo sufrir un poco, pero pues sí tiene razón, es que tiene una secuencia lógica el Excel, entonces evidentemente si no pongo primero de la menor a la mayor, pues no me lo va a respetar en la gráfica, ¿no? Pues sí, así es esto del rock and roll. Ok, maestro, está bien. Sí, ya por lo Gracias. menos ya vio el ensayo y el error. Dicen que uno aprende de los errores, entonces, pues ya aprendió del ensayo y del error. Pues sí, Ok, ya. bien. Gracias. Vamos entonces ahora dónde estoy, acá, a continuar con el tema que teníamos de cuentas nacionales, ¿no? Ya vimos las cuentas nacionales en la ONU, la metodología de la ONU. Ya vimos un poco cómo se clasifica o cómo se organiza en INEGI. Y vamos a ver ahora justo de qué se tratan estas cuentas nacionales, ¿no? Les vamos a ver a grandes rasgos, ¿no? Cómo se conforman, cómo se clasifican, y de todos modos les dejo el apunte para las cuentas desglosadas. Ese nada más pues lo tienen que revisar, porque incluso metiéndose a INEGI a buscar las estadísticas, ¿no? Cuando les toque buscarlas, pues ustedes van a encontrar que ahí mismo está esta misma clasificación, así como tal en las estadísticas, ¿no? Así como nos mostraron en INEGI. Entonces, en realidad, pues,
Solo si tenemos dudas, pues hay que meternos a ver esas cuentas desglosadas porque es lo mismo que la presentación como la van a encontrar ustedes ahí en la página, ¿no? Pero se las dejo justo por si hay dudas o preguntas. Entonces, vamos a ver primero las cuentas de este lado, las de sectores institucionales y después vamos a ver las cuentas de bienes y servicios. Estas cuentas de los sectores institucionales se van a dividir en dos grandes grupos, que son las cuentas de flujo o las cuentas corrientes, que por un lado tenemos la cuenta de producción y por otro lado tenemos la cuenta de distribución y utilización del ingreso. Si ustedes recuerdan justo lo que platicábamos la vez pasada, es que el objetivo de las cuentas nacionales son llegar a determinar estas dos, el producto y el ingreso, ¿no? Entonces, justo por eso es que se clasifican o se dividen en estos dos grandes grupos. En el caso de la cuenta de distribución y utilización del ingreso, que sería la segunda, vamos a tener también a su vez clasificada por tipo de distribución. Por ejemplo, tenemos la cuenta de distribución primaria del ingreso. Esta cuenta de distribución primaria, como tal, son todas aquellas remuneraciones que son directas por participar en la producción, en el proceso de producción, ¿no? Es decir, aquí vamos a encontrar principalmente los sueldos, los salarios, los intereses, la renta, ¿no? Que son hacia los tres factores de la producción, que son tierra, trabajo y capital. Vamos a tener entonces, pues justamente esta cuenta de generación del ingreso, cómo se genera, es decir, cómo se les remunera a estos factores de la producción, y la cuenta de asignación del ingreso primario. En esta cuenta de asignación se llama así porque además va a estar incluyendo, por ejemplo, lo que se desglosa de seguro social o la parte de impuesto que se paga, ¿no? Entonces, como tal, es bueno, eso que se genera además, cómo se asigna. Después vamos a tener la cuenta de distribución secundaria del ingreso, que en esta ya entran pues aquellas distribuciones que se hacen que no necesariamente provienen de las remuneraciones durante el proceso de producción. Es decir, vamos a tener, por ejemplo, todo aquello que se hace como subsidios o vamos a tener aquí los impuestos indirectos. Los impuestos directos, que es el impuesto sobre la renta, va a venir aquí. ¿Por qué viene en la distribución primaria? Y en particular aquí, ¿no? En la asignación del ingreso primario. Pues porque como tal el gobierno no participa necesariamente en el proceso de producción de las empresas, pero sí carga un impuesto directamente a esa riqueza o a esa producción. Y acá vamos a tener los impuestos indirectos, que son, por ejemplo, el IVA, porque son impuestos que justamente se generan para redistribuir o reasignar el ingreso, ¿no? Es el objetivo como tal en general de todos los impuestos, el buscar cómo se puede reasignar. ¿Y cómo se reasigna? Pues justamente a través de los subsidios, que pueden ser, por ejemplo, subsidios a las personas o transferencias a las empresas. Subsidios, pues, por ejemplo, las becas, la tarjeta rosa, la tarjeta para adultos mayores, y transferencias, pues, por ejemplo, cuando les hacen algún tipo de beneficio fiscal a las empresas, por colocarse, no sé, en una zona industrial o por ir a un estado que tiene un bajo nivel de empleo, ¿no? Y les dan algún tipo de beneficio. Después está esta cuenta de redistribución del ingreso, que en realidad es mucho más pequeña ya, ¿no? Porque en especie, pues, no hay una gran cantidad de trabajadores, por ejemplo, que reciban en especie. Sin embargo, aquí tendríamos, por ejemplo,
lo que se entrega directamente como despensas. Y no es en dinero, ¿no? Es decir, no es, por ejemplo, lo que se da en las tarjetas para despensas o para alimentos, no, es como tal físicamente, por eso se dice en especie, ¿no? Y después va a haber una cuenta de utilización del ingreso, que esto nos señala, pues justamente cómo se va a distribuir en materia de gasto por parte de los hogares, de las empresas o sociedades y del gobierno. Después de estas cuentas, ¿no? Ahorita vamos a hablar más sobre la cuenta de producción, que era la primera, por eso es que ahorita no la mencionamos, porque aparte pues es la más amplia. Además de estas cuentas o flujos que se les llama cuentas corrientes, porque como tal lo que nos señalan es en qué se produce y en qué se gasta, van a estar las cuentas de acumulación. Las cuentas de acumulación pues justamente van a registrar todo aquello que se considera una inversión o un ahorro, ¿no? Entonces, vamos a tener en las cuentas de acumulación desglosada la cuenta de capital, que aquí se refiere a los acervos de capital. ¿Qué son los acervos de capital? Ya lo habíamos platicado, ¿no? Que es la infraestructura por parte del gobierno, que es los bienes de capital, es decir, maquinaria y equipo de las empresas, y que en el caso de las familias, pues será, por ejemplo, la vivienda o el automóvil. Tenemos además la cuenta financiera. En la cuenta financiera, lo que se va a registrar, pues justamente es el capital financiero, que son, por ejemplo, aquellas inversiones que se tienen, que son, por ejemplo, los pagos de intereses, que son, por ejemplo, los activos financieros que pertenezcan igual, ¿no? A los hogares, a las empresas o al gobierno. Y vamos a tener también una cuenta que mide otras variaciones de activos. Estas otras variaciones de activos, ¿no? Que además se refieren justamente por variaciones de volumen o variaciones de revalorización, es por dos cuestiones, ¿no? Durante esos procesos de puede ser que estos activos se intercambien, pero además, por ejemplo, puede ser que se compran activos en el extranjero. Esa compra de activos en el extranjero, pues hace que se incremente los activos que tienen los nacionales, solamente que no solo los van a tener dentro del país, sino también los van a tener en el extranjero. Y eso es en cuanto a variaciones de volumen. En cuanto a revalorización, se da porque seguramente ustedes han escuchado, por ejemplo, que en particular los bienes como terrenos o edificios, pues estos no pierden valor a través del tiempo, ¿no? Al contrario, estos lo recuperan, se van valorizando aún más. Por ejemplo, no sé, una casa que se compró hace unos 10 años, a lo mejor, no sé, en 500,000 pesos, pues ahora esa misma casa vale alrededor de 5 millones de pesos, por ejemplo, ¿no? Con el tiempo se van revalorizando. Entonces, no es que se haya modificado la casa, no es que ahora esa casa se haya convertido en 10 casas, sino que ahora se revalorizó, es decir, ahora vale más. ¿Por qué vale más? Bueno, puede ser por muchas cuestiones. Puede ser a lo mejor porque mejoró la zona donde se encontraba la vivienda o porque hay una mayor cantidad de servicios como escuelas, hospitales, metro, ¿no? Vías de transporte, y entonces eso hace que suban de valor. Entonces ahí podemos registrar eso. Pero también estos otros acervos de capital como maquinaria y equipo en particular y el automóvil, en vez de ganar dinero a través del tiempo, pues lo van perdiendo justamente por el uso que se les da, ¿no? Hay un desgaste natural de las maquinarias, hay un desgaste natural del automóvil, y entonces estos acervos de capital lo que hacen es perder valor en el tiempo. Un auto simplemente, ¿no? Que nosotros compramos, bueno, que vemos en la agencia, suponiendo esos autos carísimos,
que hizo Guillermo. ¿Sí fue Guillermo el que está haciendo el del automóvil o quién es? Jorge. Jorge. Ah, sí, Jorge Castillo, sí. Ese auto carísimo, ¿no? De Jorge. Pues tiene un valor ahorita de 600,000 pesos ahí en la agencia, ¿no? Pero al momento en que sale de la agencia, pues pierde valor, ¿no? Dicen por ahí los valuadores que pierden el 30% de su valor al momento de salir de la agencia, es decir, que empieza a usarse. Y entonces luego, después del primer año, pues pierde todavía más valor, ¿no? Supongamos otro 10%, ¿no? Entonces, si costaba 600,000 pesos y ahora cuesta 40%, bueno, ahora su valor, como tal, su valor comercial es del 40%, pues entonces sería, ahora verán, 6 por 4, 24, sería de 240,000 pesos, ¿no? Entonces, no es que sean menos carros, no es que el carro se haya, no, serían 360,000 pesos. No es que el carro se haya hecho chiquito, no es que se haya dividido el carro, no es que se haya perdido un porcentaje del carro, ¿no? Es el mismo carro, solamente que ahora su valor es diferente. Ya no vale esos 600,000 pesos que valía cuando se compró. Ajá. Entonces, ese tipo de cambios o revalorizaciones son lo que se va a calcular o se va a estimar o se va a registrar en esta cuenta de revalorización. ¿Por qué se hace eso? Pues justamente porque lo que le interesa, ¿no?, a las cuentas nacionales es medir el producto y el ingreso, es decir, la riqueza de una nación. Y si nosotros no consideráramos esos bienes que se revalorizan en el tiempo de forma positiva y esos que pierden valor en el tiempo, pues entonces a lo mejor estaríamos dando una idea errónea de en realidad cuál es el nivel de riqueza o el nivel del producto del ingreso de ese país, ¿no? Entonces hay que hacer los ajustes. Por eso es que existe esta cuenta. Después viene la parte de los balances en las cuentas nacionales. Van a existir balances de apertura, va a haber una cuenta de variaciones y va a haber un balance de cierre. Estos balances que son, pues justo lo que veíamos la clase pasada, ¿no? De esas especie de cuentas T, donde de un lado vamos a estar evaluando, por ejemplo, aquí todo lo que se produce y en el otro lado todo lo que se gasta, ¿no? Entonces, esas cuentas de balance, pues son las que nos sirven, son las últimas que vimos, o también cuentas consolidadas, que nos van a servir para ajustar y ver si efectivamente es equivalente el producto y el ingreso, y si también es equivalente el ingreso, la inversión y el ahorro. Y luego vienen entonces ahora sí las cuentas de bienes y servicios, que son las otras, ya no son las de los sectores institucionales, sino que son estas de acá, las de cuentas y servicios. Estas cuentas de bienes y servicios van a organizarse, ¿no?, de tal forma que nos van a hablar de cómo se emplean esos bienes y servicios, es decir, cuáles son, por ejemplo, para consumo intermedio, es decir, que compran las empresas para todavía usarlos y transformarlos en bienes de consumo final, ¿no? Vamos a tener también los gastos de consumo final, que es justamente lo que se destina a comprar todo aquello que sí va a satisfacer directamente nuestras necesidades, ¿no? Casa, alimentación, vestido, y además lo clasifica en público o privado, ¿no? Es decir, los gastos de consumo que hace el gobierno y los gastos de consumo final que hacen los privados, que son los hogares, las empresas, en una economía. Vamos a tener también lo que se emplea para formación bruta de capital. La formación bruta de capital, pues ya habíamos comentado que son, por un lado, los acervos de capital, que son la maquinaria y equipo, pero aquí también vamos a considerar la depreciación. Por eso es que es bruto. La depreciación es, pues, esto que hablábamos del desgaste que sufren esa maquinaria y equipo, ¿no? Entonces, aquí va considerada toda. Aquí todavía no le hemos descontado ese auto, esa pérdida de valor que tuvo por usarse o por salir de la agencia.
Vamos además a considerar también en los empleos, pues las exportaciones de bienes y servicios. ¿Por qué dice total de empleos? Pues porque los bienes y servicios que se generan en una economía tienen estos usos, ¿no? Estos empleos. O se consumen por las empresas o se consumen de forma final por las familias y el gobierno, o se usan para invertir en las empresas, ¿no? En maquinaria y equipo, o se van al exterior para satisfacer la demanda de bienes y servicios que hacen del exterior, ¿no? Y del otro lado, pues vamos a tener los recursos. Los recursos, pues son justamente cómo se generan estos bienes y servicios, ¿no? Entonces vamos a tener que por un lado, pues vamos a tener los bienes y servicios que se producen en este país o en esta economía. Vamos a tener las importaciones de bienes y servicios, es decir, lo que no se produce internamente, pero se demanda del exterior para usarse aquí. Es parte de lo que vamos a tener disponible, ¿no? Para poder generar nuestra actividad económica. Se va a incluir aquí también los impuestos sobre los productos, porque finalmente pues también son los recursos con los que cuenta la economía, en particular el gobierno, ¿no? Para generar también sus servicios que nos da a todos. Y además vamos a considerar los subsidios sobre los productos. En este caso se resta porque pues obviamente se considera que dentro de los impuestos pues está lo que el gobierno va a dar como subsidios a las personas y a las empresas, ¿no? Entonces, de eso se van a componer nuestras cuentas de bienes y servicios. Vamos a tener además se les llama cuadros de oferta y utilización y cuadros de insumo producto, que simplemente son unos cuadros. A ver, déjenme ver aquí. Tengo uno, solo que se lo íbamos a ver despuesito. Ok, que es parecido a este, ¿no? Donde vemos justamente para qué se usa. Bueno, pues hay bienes y servicios que producen cada uno de los sectores y que van para demanda intermedia o demanda final. Pero también están los productos y servicios, que además son los mismos, ¿no? Que producen también los mismos 3 sectores y que como tal se venden a los otros sectores, ¿no? Es decir, agricultura le vende al sector agropecuario, le vende al sector industria y le vende al sector servicios. Industria, pues también le vende al sector agricultura, al sector industria y al sector servicios, y los servicios, pues también le venden al sector agropecuario, a la industria y a los servicios, ¿no? Esa sería, y así es parecido, es como una simplificación de esos cuadros de oferta y utilización nacionales que tenemos, que pues obviamente son muy grandes, ¿no? Porque incluyen pues absolutamente de todos los sectores, pero además los van desglosando, por ejemplo, en ramas, en subramas e inclusive hasta llegar a clase. Acá, ok. En estos cuadros de oferta y utilización o cuadros de insumo producto, pues se van a registrar los flujos de bienes y servicios, ¿no? Por eso les decía, son muy grandes porque imagínense, no es por tipo de producto. Ahí van a venir registrados. Se van a registrar también estos recursos y empleos de bienes y servicios por tipo de producto también. Se va a registrar las cuentas de producción y generación del ingreso, es decir, estas mismas, pero se van a llevar a cabo por industria y clase de actividad. Y además se van a incluir los datos sobre los factores de la producción utilizados en las industrias. Los factores de la producción, pues es igual como en este cuadrito que teníamos acá, que en esta parte de forma vertical, pues se registra justamente a quién se remunera. Pues se remunera a los asalariados, se remunera a los no asalariados, se remunera al capital, ¿no? Por vía del pago de intereses, y se remunera al factor tierra o recursos naturales, pues vía la renta de esos recursos naturales, ¿no? Entonces, ese es otro, este es un ejemplo simplificado, pero bueno, también eso va a existir en las cuentas nacionales. Ok. Va a haber además otras cuentas donde se registran las transacciones financieras y los activos y pasivos diferidos, ¿no? Es decir, vamos a tener matrices de flujo de fondos donde se van a registrar cuáles son esos fondos financieros que se mueven, ¿no? Pues obviamente
Aquí se refiere, por ejemplo, a estos movimientos de convertir el ahorro en inversión, ¿no? No es directo. Nosotros, por ejemplo, si tenemos un ahorrito, pues normalmente lo guardamos en el banco, ¿no? O en alguna institución financiera, con la esperanza de que por lo menos nos dé algún tipo de interés, ¿no? Es decir, no pierda valor nuestro dinero. Y pues justamente estos intermediarios financieros de lo que se encargan, pues es de juntar el ahorro de muchas personas para entonces trasladarlo a las empresas que son quienes los van a invertir. De eso se trata, ¿no? La existencia de los bancos. Entonces, vamos a ver esas matrices de flujo de fondos, cómo se transforma el ahorro en inversión, justamente para analizar quiénes son los que captan ese ahorro y quiénes son los que colocan esas inversiones. Va a haber también balances de activos y pasivos, donde ahí entonces vamos a poder ver específicamente cuáles son esos activos financieros que se adquirieron y cuáles son los pasivos financieros que se adquirieron. Es decir, toda esta parte que nos va a reflejar los comportamientos de la economía financiera, ¿no? Que además es importante, pues justamente por esta función que decíamos, de que pues hay alguien que se tiene que encargar de convertir los ahorros efectivamente en inversión para que las empresas puedan producir, para que puedan contratar trabajadores, para que puedan rentar tierra o recursos naturales y entonces siga este ciclo económico de forma continua, ¿no? Y bien, entonces estas cuentas nacionales, vamos a ver que de forma ya como más gráfica vamos a ver su clasificación, ¿no? Pero estas constituyen pues justamente todo ese marco contable o ese marco de información ya organizada, clasificada, contabilizada, para que podamos entonces analizar cómo se encuentra esa economía, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de esa economía? Y esta es la secuencia completa de las cuentas, ¿no? Decíamos cuentas de flujos, cuentas de acervos, vamos a tener una cuenta del resto del mundo, vamos a tener una cuenta de bienes y servicios y vamos a tener unas cuentas satélite. Ahorita platicamos qué son estas cuentas satélite. Luego entonces en las cuentas de flujos, ¿no? Como ya lo mencionamos, vamos a tener nuestras cuentas corrientes y nuestras cuentas de acumulación. En la cuenta corriente, pues viene lo que corresponde a la producción y lo que corresponde a la distribución y utilización del ingreso, que ya dijimos que va separada en distribución primaria, la que participa directamente en el proceso de producción. Vamos a tener la distribución secundaria, que son todas aquellas ingresos que se tienen que no provienen directamente de la producción, sino de algún tipo de transferencia, que además, bueno, les mencioné yo la transferencia particularmente de gobierno, ¿no? Que son subsidios y transferencias, pero también hay otras distribuciones secundarias, están, por ejemplo, las donaciones, ¿no? Que, pues, organizaciones privadas o que empresas hacen a organizaciones privadas, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, las ayudas internacionales que se dan cuando hay estos desastres naturales, pues normalmente los países se ayudan entre sí, ¿no? Por ejemplo, México normalmente a Centroamérica pues también les manda ayuda cuando hay algún tipo de desastre natural, ¿no? Pues son países más pobres que nosotros. Pero también cuando hay problemas en México, pues de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, pues suelen mandar apoyos o ayudas que pueden ser en dinero o en especie para solucionar esas situaciones de emergencia. Entonces, también aquí en esta distribución secundaria entra. También, por ejemplo, en la distribución secundaria entra algo como son los pagos que se dan a las cuotas por pertenecer a instituciones financieras internacionales, ¿no? O instituciones internacionales en general. Por ejemplo, todos los países le pagan una cuota al Fondo Monetario, pues para participar en ese club, ¿no? Del Fondo Monetario y poder recibir préstamos y financiamientos. Entonces, ese pago de esa membresía, podríamos decirle que se hace, pues también es parte de la distribución secundaria, que el país en conjunto, en la forma de gobierno, pues traspasa esas cantidades al Fondo Monetario, pero en realidad pues no proviene de un proceso de producción, ¿no? No está produciendo nada del Fondo Monetario que nos esté vendiendo,
solamente es por el hecho de tener esa membresía. Después está también la de redistribución del ingreso en especie, que ya dijimos que, bueno, aquí sí se refiere a productos en especie. Por ejemplo, si hay donaciones en especie, pues se registrarán acá. Y la utilización del ingreso disponible. Este está interesante, lo veremos después cuando veamos los agregados, que justamente es como el dinero que va a quedar disponible para que la gente gaste después que le descuenta absolutamente todo lo que tiene que pagar, ¿no? Por ejemplo, después de que se pagan los impuestos, después de que se traslada lo que se va a distribuir de forma secundaria, es lo último que queda disponible para comprar ahora sí bienes y servicios. Teníamos las cuentas de capital, ¿no? Que ya dijimos que va a separar entre la inversión física, la formación bruta de capital, y la inversión financiera, que se realiza en dinero, ¿no? En cuentas monetarias, en activos y pasivos financieros. Tenemos además, ¿no? Dentro de estas, después de estas cuentas de flujo, pues tenemos justamente las cuentas de acervos. En estas cuentas de acervos vamos a registrar pues toda esa riqueza generada y en particular aquí específicamente vamos a registrar esas variaciones del ahorro o transferencias de capital. Transferencias de capital pues se refiere a, por ejemplo, estos préstamos y financiamientos, ¿no? Que pueden ser de, por ejemplo, de bancos nacionales hacia empresas nacionales, o que puede ser del resto del mundo, ¿no? De cualquier país del extranjero hacia nuestro país, ¿no? O también de nuestro país hacia algunos otros países, ¿no? Se van a registrar otras variaciones de volumen de activo, ¿no? Aquí es equivalente a lo que mencionábamos de los activos que se actualizan, que se revalorizan, ¿no? En estas dos. Y se van a incluir ahí también las ganancias y pérdidas, ya sea las que son constantes, las que son por una vez o las que son por revalorización. Aquí, por ejemplo, en esto de revalorización también entra, por ejemplo, las pérdidas que se puedan tener porque esas ganancias se tenían en otro tipo de cambio, ¿no? A lo mejor lo teníamos en, no sé, en reales brasileños y resulta que se devalúa esa moneda y pues como tal vale menos esos reales brasileños que teníamos, ¿no? No es como tal que se haya usado o que se haya gastado esas ganancias, no es que hayan disminuido, es decir, que la actividad haya generado menos, sino es simplemente un ajuste que se tiene que hacer por la variación de los tipos de cambio. Después vienen las cuentas de balance, que ya dijimos que son 3 y que son justamente para ajustar estas anteriores. Y después vienen las otras 3 cuentas, que bueno, aquí las junté todas, pero son, no son menos importantes que las anteriores, ¿no? Estas son como las básicas porque justo nos va a permitir definir el ingreso en este caso y la producción, ¿no? Cuando hablamos justamente de cuentas, de cuentas de bienes y servicios. En estas cuentas de bienes y servicios, bueno, es todo esto que ya habíamos explicado acá, ya por eso no lo volví a poner, ¿no? Incluye todo esto. Pero en las cuentas del resto del mundo, pues ahí sí vamos a registrar todas las transacciones que se tienen con el resto del mundo. Y que son de diferentes tipos también de naturaleza, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? Que se va a registrar los bienes y servicios que se intercambian con el exterior. En esos ingresos de bienes y servicios, pues vamos a tener las importaciones y las exportaciones de mercancías, ¿ok? Vamos a ponerle aquí de mercancías. De mercancías y de servicios, ¿no? Y estas a su vez no me deja hacer mis abreviaciones. A su vez dan lugar a 2 balanzas. Servicios, ¿qué es eso, por Dios? Servicios.
servicios. Va a dar lugar a dos balanzas. Nuestra balanza comercial, ¿qué es eso? Las importaciones menos las exportaciones, pero también va a dar lugar a nuestra balanza de servicios, que son también importaciones y exportaciones, pero en el caso de una son de los bienes y en el caso de la otra son las de servicios. Esta es la más común, ¿no? Y es la que normalmente se le pone más atención. No sé si ustedes hayan escuchado de repente ahí en las noticias, ¿no? Que justamente hablan, ¿no? La balanza comercial con Estados Unidos es deficitaria, la balanza comercial con Europa, o este año la balanza comercial tuvo un déficit, ¿no? Eso del déficit, pues justo se refiere a que hay una mayor cantidad de importaciones que de exportaciones, y entonces por ahí, pues hay más bien una salida de dinero, más que un beneficio, ¿no? Y bueno, vamos a encontrar también en esas cuentas del resto del mundo, pues aquellas cuentas que registran los ingresos primarios y transferencias corrientes en el exterior. Ingresos primarios, pues son igual aquellas remuneraciones directas a la producción, es decir, ahí incluiríamos, por ejemplo, las remesas. Bueno, no, esta no, porque estos son pagos en el proceso de producción. Incluiríamos ahí se me fue ahorita, las remuneraciones a los factores del exterior, que son el pago, por ejemplo, a los trabajadores, ¿no? Ya habíamos alguna vez hablado de esto, ¿no? De, por ejemplo, un trabajador alemán que viene, un ingeniero técnico alemán que viene a México a componer una maquinaria que no hay quien la pueda componer aquí, ¿no? O también, por ejemplo, pues nuestros migrantes mexicanos que se van a Estados Unidos a trabajar, ¿no? Ahí en agricultura, la cosecha o a criar el ganado, y entonces ellos pues también reciben su salario. Después vienen las transferencias corrientes del exterior. Aquí, bueno, sí viene esta parte que no tienen una contraparte, ¿no? Aquí es, bueno, trabajan, reciben salario, o prestan dinero, reciben un interés, o rentan un espacio, reciben un ingreso, ¿no? En el caso de las transferencias corrientes no hay esas dos vías, ¿no? Sino simplemente se transfiere. Y ahí sí entrarían entonces las remesas que mandan nuestros migrantes mexicanos a México, ¿no? Se la mandan a sus familias sin ningún tipo de cuestión a cambio, ¿no? Es decir, te lo mando para que tú puedas comprar tu alimento, tu vivienda, tu vestido, y no te pido que me des nada a cambio, ni es parte del proceso de producción como tal. Van a venir también, por ejemplo, las donaciones, estas que hablábamos, o las ayudas internacionales. Son transferencias, ¿no? Que ya dijimos pueden venir del exterior hacia nuestro país o de nuestro país hacia el exterior. Va además a haber una cuenta de capital, ¿no? Así como registramos mercancías y servicios, pues también se va a registrar si, por ejemplo, hay países, aquí ya me desconfiguro, híjole, así. Aquí vamos a registrar, por ejemplo, si hay extranjeros que vienen y compran bienes de capital aquí en nuestro país. Ya ven que, por ejemplo, ahí en Baja California Sur, Baja California Norte, es muy común que los americanos que ya se jubilaron, pues tienden a comprar, por ejemplo, casas, ¿no? Casas de descanso. Inclusive de repente hay, pues, unidades habitacionales completas donde habitan extranjeros. O también puede ser, por ejemplo, ¿no? Que Slim decide comprar una empresa en Argentina, ¿no? Ya ven que Slim además tiene también sus inversiones en todos lados. Entonces decide comprar una empresa argentina para producir él en Argentina. Entonces ahí vamos a registrar ese tipo de movimientos con el exterior. Y los de financiación con el exterior, aquí, bueno, son también el capital, pero en este caso va a ser específicamente el capital financiero. Préstamos que hace del resto del mundo hacia México, o préstamos que hace México hacia el resto del mundo, pero de dinero en específico.
Bueno, no de dinero, pueden ser activos financieros también. Pero bueno, se refiere aquí a instrumentos financieros. Se van a registrar otras variaciones de activos con el exterior, que estas variaciones pues igual pueden ser porque se modificó el tipo de cambio, puede ser porque se revalorizaron en el tiempo, puede ser porque hay un ajuste al valor debido a que perdieron valor por el uso, ¿no? Entonces es lo que vamos a registrar aquí. Y los activos y pasivos con el exterior. Activos y pasivos, pues como tal serán las deudas que se tienen con el exterior o las propiedades, ¿no? Que son los activos que se tienen con el exterior. Entonces, estas a grandes rasgos son todas las cuentas que vamos a tener de transacciones que se registran con el resto del mundo. Y después vienen las cuentas satélite. Estas cuentas satélite son como el toque personal de cada uno de los países en materia de cuentas nacionales, ¿no? ¿Qué van a registrar? Pues van a registrar aquello que es relevante en particular para su economía. Por ejemplo, para nuestra economía, el turismo es una actividad económica sumamente importante. Nos genera en algunos años la mayor cantidad de divisas, entonces tiene un impacto muy importante en el ingreso de las personas, sobre todo las que se ubican, por ejemplo, en las costas, en las playas, ¿no? Y que se dedican a esta actividad. Entonces es una actividad sumamente importante para nosotros, por eso tenemos una cuenta específica que va a registrar todo lo referente a turismo, ¿no? Los bienes y servicios para turismo, los ingresos que se reciben por turismo, y etc., etc., ¿no? Tanto nacional como extranjero, ¿no? Es decir, tendremos aquí algunos datos de estas cuentas del resto del mundo, pero también tendremos datos de cuentas nacionales. También tenemos unas cuentas ecológicas. Estas cuentas ecológicas es bien interesante porque nuestro país fue el primerito de todos que desarrolló la metodología en conjunto también con, bueno, obviamente, ¿no? Con la ONU y fue con la ONU y con la OCDE, ¿no? Se dieron como a la tarea de decir, bueno, vamos a contabilizar esos impactos ecológicos. Entonces fue como la prueba piloto con nuestro país. Actualmente ya más países también tienen sus cuentas ecológicas, pero con nosotros hicimos el desarrollo, ¿no? De la metodología. Y es muy importante porque además nos habla de que, pues no solamente cuenta esto que se produce como bienes y servicios, ¿no? No solamente cuenta los ingresos que se generan por las actividades, sino que también por el impacto que esas actividades puedan tener en el medio ambiente, puede haber una pérdida de valor o una ganancia de valor. Entonces, en estas cuentas ecológicas se va a registrar, por ejemplo, los gastos que realiza el gobierno para conservar áreas naturales protegidas, ¿no? O para recuperar un río que fue contaminado. Se van a registrar también, por ejemplo, las pérdidas de valor. Se levantaron además algo que se llama los inventarios naturales, que registra algo que le pusieron así de nombre nuestros activos naturales, pasivos naturales y capital natural. Y como tal, los activos naturales, pues es justamente lo que tenemos, por ejemplo, en cantidad de bosques, ¿no? Número de árboles en bosques, cantidad de especies de animales en los bosques, cantidad de cuencas de ríos, ¿no? Todo eso se contabilizó y además se le asignó un valor para poderlo, podríamos decirlo, poderlo sumar, ¿no? Y no tener que sumar peras con manzanas. Y eso entonces se calcula como, por ejemplo, el tener tasas altas de deforestación que nos llevan a la pérdida de ese capital natural, cómo esa pérdida ambiental se transforma en pérdida de valor de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, es súper interesante y aparte es bastante complejo el levantar esta información, porque pues hay que asignarle valor a los bienes naturales, ¿no? Es decir, a ver, asígnale un valor a los árboles, y aparte asignales un valor y que sea como, que se pueda como estandarizar, ¿no? Entonces, es algo muy complejo, pero es un gran avance que tenemos en nuestro país de justamente levantar esa información. Todavía es perfectible, ¿no? Por ejemplo, en particular, solamente se levanta las cuentas como tal, lo que el gobierno destina, ¿no? Para la recuperación y la pérdida de valor así de forma general, ¿no? No levanta, por ejemplo, información de cuáles son los impactos negativos que tienen las empresas.
¿no? No levanta información, por ejemplo, de cuáles son los impactos positivos que pueden generar o cómo se gana valor cuando las empresas llevan a cabo acciones que protegen o conservan el medio ambiente. Entonces, todavía son perfectibles, todavía se pueden mejorar, pero bueno, es un gran avance para nosotros. Después están las cuentas del sector público, que bueno, estas en general casi todos los países la levantan, ¿no? Para saber si el sector público no está creciendo demasiado y que esté gastando demasiado, o que sea eficiente al momento de generar la infraestructura, ¿no? Porque aparte la construcción del gobierno es como tal un detonador de la actividad económica. Por eso ven ustedes que normalmente cuando hay crisis económicas, como ahorita este proceso de estancamiento que estamos viviendo, pues normalmente el Estado empieza a invertir. ¿Por qué? Porque si el Estado invierte en infraestructura, uno, hay beneficios para la población en cuanto a esa infraestructura en particular, pero además, pues obviamente como compra herramientas, maquinaria, cemento, asbesto, bloques, como lo compra la industria privada, pues entonces eso permite que se detone la actividad económica y entonces esas empresas que están vendiendo eso obtienen ingresos, a su vez contratan empleados, esos empleados pues obviamente su salario lo van a gastar en otras industrias consumiendo bienes de uso final, las empresas van a consumir bienes intermedios. Cuando estas personas gastan sus salarios y consumen bienes, pues entonces se detona la actividad económica en todas las demás actividades, ¿no? Entonces, por eso es una cuenta muy importante que también se monitorea, ¿no? Se tiene que tener por separado, justamente por este impacto que puede tener en la actividad económica cuando no hay otras empresas que sean capaces de detonar esa actividad, ¿no? Y además también por este cuidado que se tiene, ¿no? De evitar que el sector público gaste demasiado pues esos impuestos que está cobrando a las personas y además que lo haga de forma eficiente, ¿no? No que en lugar de generar pues más hospitales, pues se lo estén gastando en toallas caras, ¿no? O en casas blancas y bla, bla, bla. Y otra cuenta importante son las de maquiladoras, ¿no? Las maquiladoras en particular, pues son muy importantes para nuestro país por la cantidad de empleos que generan. Si bien justamente se han hecho estudios donde se observa que no generan necesariamente una derrama económica en el país, es decir, no arrastran a otras industrias para que crezcan, sí por lo menos hay una gran generación de empleos. Y esa generación de empleos, pues es lo que activa o reactiva la actividad económica al momento de comprar, ¿no? De demandar. Y justamente pues han podido hacer estos estudios, ¿no? Que estudian el impacto, pues debido a que existen estas cuentas nacionales que levantan información específica de maquiladoras y que permiten analizar pues cuáles son los impactos que pueden tener. Hay otras cuentas, por ejemplo, la de investigación y desarrollo, que en particular esto es para ver cómo pues justamente el invertir en investigación, en tecnología, puede ayudar a que crezca el Producto Interno Bruto, puede detonar la actividad económica. Están las cuentas de salud. Estas en general se levantaron justamente para hacer, ya tienen también algo de tiempo, ¿no? Pero para, por ejemplo, hacer el diseño de los sistemas de salud. Se levantaron para la creación, por ejemplo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y después se han seguido nutriendo, por ejemplo, para estos cambios que han hecho. No, pues que ahora un sistema universal de salud. No, pues que ahora el seguro popular. No, pues que ahora, ¿cómo se llama el nuevo? El de bienestar, ¿no? Algo así. No recuerdo cómo se llama el nuevo, que además está por salir, todavía ni siquiera despega completamente. Están también las cuentas de este sector institucional en particular, que son las instituciones sin fines de lucro que prestan servicio a los hogares, ¿no? Que también en los últimos años pues ha tenido una tendencia a crecer mucho, ¿no? Seguramente ustedes cuando estaban muy pequeñitos empezaron a oír de este asunto del Teletón, ¿no? Hubo así como un boom de todas las ONGs sin fines de lucro, ¿no? Que pues como tal también generan una actividad económica, porque también consumen bienes y servicios, ¿no? De otras empresas, también contratan personal,
A otros, bueno, se los dan como una transferencia, no como un sueldo y salario, ¿no? Sino como una transferencia secundaria porque los contratan como voluntarios, pero finalmente también generan actividad económica. Y esa actividad económica, aunque es sin fines de lucro, también tiene una valorización económica, ¿no? Porque permite proveer de bienes y servicios a sectores que probablemente de otra forma no lo tendrían, ¿no? Y están también las cuentas de vivienda, ¿no? Que también son relevantes, pues justamente sobre todo por el crecimiento poblacional que se tiene en las ciudades en México, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos, esa es toda la información. Si ven, es un mundo de información la que se tiene disponible para poder hacer análisis específicos, ¿no? En particular, por ejemplo, ustedes que van a estudiar urbanismo, pues van a estar constantemente haciendo uso de esta información, por ejemplo, para retratar cuál es la ciudad, la situación económica de una ciudad, ¿no? Tendrán obviamente que hablar del sistema ecológico, de cuáles son el clima, de cuáles son las extensiones territoriales, pero obviamente pues para retratarlo también, pues hay que definir, ¿no? Por ejemplo, qué actividades económicas se llevan a cabo ahí, cuánto generan esas actividades económicas, cuál es el PIB que se genera en ese lugar. Y bueno, eso es como tal, es a grandes rasgos las cuentas económicas que tenemos, ¿no? Después aquí les digo, les puse yo el desglose, que bueno, ahí más bien es ya que le echen ustedes ojito, porque son bastantes, y mejor nos vamos entonces a seguir con este asunto de la medición de la actividad económica, ¿no? Si quieren, les doy 5 minutitos para que vayan a tomar agüita o a descansar, o se estiren un poquito, o salgan a que les dé tantito el sol, para que empecemos ya con mucha claridad, porque es tema nuevo, ¿no? Digo, aprovechamos que todavía tenemos tiempecito para empezar a verlo, pero bueno, estírense 3 minutos nada más, para que no se me vayan a dormir o se me vayan a aburrir. ¿Va que va? Está bien, maestra. Hagan viscos o separen los ojos o algo así para que se desesperen, ¿vale? Profesora, profesora, Sí, dígame. yo en mi caso, estoy trabajando, voy a hacer unas cosas, no hay ningún problema de que me salga. Ok, no hay problema. De todos modos, ya ve que, déjeme ver si sí. Sí, sí lo estoy grabando. Entonces ya nada más Ah, ok. después ve la continuación de la clase, Sí, la ¿vale? continuación, sí. Sí, Ok, es que soy contratista y tengo obra y tengo gente, entonces tengo que estar aquí también. ok, está bien, no se preocupe. Échele Ok. ganas. Sí, gracias. Hasta luego.
Listo, chicos, ¿andan por ahí o ya se me fueron? Ah. Aquí también andamos, profesora. Listo, chicos, entonces ahora sí retomamos. ¿Dónde estaba yo? Acá. Ok, bien. Entonces, pues justo la utilidad, ¿no? de esta contabilidad nacional, pues va a ser el registrar la actividad económica para medir cuál es el resultado o el avance de esta actividad económica en un periodo determinado, ¿no? Normalmente es un año, por eso decimos que las cuentas, pues podemos encontrar el valor del PIB, por ejemplo, bueno, en este caso se levanta trimestral, ¿no? Pero lo podemos agregar y tenerlo anualmente. La inversión la podemos encontrar anualmente. El gasto público, todas son, se levantan año con año, ¿no? Van a tener esta medición de la actividad económica, pues va a tener diferentes fines. Por ejemplo, pues describir cuál es el proceso productivo o la actividad económica de un área, de una región, de un país, de un estado, ¿no? Porque además tenemos también pues la información desglosada. Como nos decían los de INEGI, no lo vamos a poder encontrar a lo mejor a nivel colonia, ¿no? Porque no es un tipo de división que ellos tienen. Pero sí lo podemos encontrar inclusive con microdatos, ¿no? A nivel de cuadra, a nivel de AGEF, que para ellos es la unidad básica, ¿no? Para levantar la información, que es la unidad geográfica, económica. Y también, por ejemplo, pues nos va a servir para medir este flujo de bienes, ¿no? Es decir, de dónde hacia dónde y en qué cantidades se dan estas transacciones económicas. Nos sirve para comparar los resultados con otros países o sistemas económicos, ¿no? Ya platicamos que, pues justamente este largo proceso de elaborar metodologías que sean internacionales, pues justamente es con el objetivo de que puedan ser comparables entre sí. Nos sirve también para tener un criterio de agregar estos términos de valor, ¿no? Es decir, justo esto que decíamos con las cuentas ecológicas, pues pasa lo mismo con todo lo que se produce, ¿no? Eso sería muy difícil, por ejemplo, comparar, no sé, maquinaria con tomates, con servicios educativos, ¿no? Sería muy complicado hacerlo y medir como tal cuánto aporta de valor esas actividades si no tuviéramos pues justamente un criterio que nos permite homologar esos valores, ¿no? Y que en particular pues son
criterios que nos permiten medir o valorizar económicamente cuánto aportan esas actividades económicas, ¿no? E inclusive ya hablamos que no solamente aquellas que vienen del proceso productivo, ¿no? Sino aquellas que se dan como transferencias, donaciones, subsidios, impuestos, ¿no? Entonces, esa es la utilidad como tal de las cuentas nacionales. Obviamente, como hay una gran cantidad de tipos de bienes y servicios y pues año con año siguen surgiendo más, ¿no? Por ejemplo, pues antes no teníamos este asunto de la economía digital, ¿no? Tan desarrollado, donde pues a través de generar un servicio, las aplicaciones, pues a su vez detonan actividad económica, ¿no? Entonces, pues justo por eso es necesario transformar a valores monetarios como una medida que nos permita homogeneizar esos bienes y servicios que se producen y entonces ahora sí agregarlo, ¿no? ¿Cómo se van a determinar los valores de esos productos? Pues se usa justamente los precios de mercado que tienen y se va a multiplicar esos precios de mercado pues por el volumen de productos que se generaron. Esto es como tal, en tanto, por ejemplo, a los bienes, es mucho más sencillo, ¿no? Pues todas las empresas registran, por ejemplo, las compras que hacen en materia de maquinaria, ¿no? Les entregan una factura, ellos pagan su factura y pues ahí tienen, ¿no? ¿Cuánto les costó? ¿Cuál era el precio de mercado de esa maquinaria? Y si compraron 10, pues entonces será ese precio de la máquina por 10. Y si además son 5 empresas que llevan a cabo las mismas actividades, pues también tienen esos registros. A lo mejor lo que es un poco más complejo es tener los registros de los servicios, ¿no? Porque además los servicios, pues normalmente tienen la característica de que son personalizados, de que no tienen duraciones específicas, iguales en todo momento, ¿no? Que no se ofrecen de la misma manera. Sin embargo, pues también esos tienen un precio de mercado, ¿no? Entonces, en la medida de que tienen un precio de mercado, pues también se puede contabilizar el volumen de servicios otorgados y como tal, pues la cantidad de actividad económica que generan. Luego entonces, pues partimos justamente que el centro de la actividad económica en cualquier país, pues va a estar en el proceso de producción, ¿no? Esta actividad, la actividad de producción, pues es la que permite o la que da origen a los bienes y servicios y a todo aquello que se va a transar en el mercado para poder satisfacer las necesidades. Y ya lo comentamos, ¿no? Vamos a encontrar bienes que están en esta etapa intermedia, que son consumo intermedio, que normalmente quienes lo van a consumir, pues son las empresas para producir otros bienes de uso final. Vamos a tener además, vamos a subrayarle aquí, ponerle en negrita, para diferenciarlos. Vamos a tener también los bienes de utilización final, que además estos bienes y servicios de utilización final van a tener dos formas. Uno que es efectivamente el consumo, es decir, los alimentos, la ropa que nos compramos, los zapatos que nos calzamos, ¿no? Y vamos a tener también la inversión. Como tal, la inversión pues va a estar conformada por aquella parte de los ingresos que tiene la sociedad en general, ¿no? En suma, en agregado, pero que no lo destina para su consumo final, sino que lo guarda. Y particularmente no solo lo guarda en el colchón, ¿no? Sino además que lo guarda, por ejemplo, en alguna institución financiera. Esa institución financiera, a su vez, pues lo va a prestar como financiamientos o créditos que las empresas van a retomar y entonces ellas son las que van a invertir. ¿En qué van a invertir? Bueno, pues justo en esto que llamábamos la formación bruta de capital, es decir, en generación de infraestructura, en compra de maquinaria y equipo de producción, de transporte, ¿no? Es decir, todo aquello que les permite aumentar ese capital productivo que tienen. Luego entonces, pues el conjunto de estos flujos, ¿no? De los que hablamos de consumo intermedio, final, inversión, pues van a estar estructurados en la siguiente forma para contabilizar esos niveles de producción, ¿no? Vamos a tener el consumo intermedio, vamos a tener el consumo final y vamos a tener la inversión.
Esos productos, ¿no?, que se generan en el proceso, a su vez, pues van a tener, ¿no?, una demanda. Es decir, se crean o se producen o se transforman, pues específicamente porque hay una demanda de esos bienes y servicios por parte de la sociedad. Y esa demanda de bienes y servicios se realiza de 4 formas o con 4 componentes, ¿no? Que es el consumo intermedio, que ya dijimos que lo realizan o lo llevan a cabo las empresas, las exportaciones, que es aquello que demanda el resto del mundo que se produce en nuestro país, el consumo final, que efectivamente va a satisfacer las necesidades de la población, y la acumulación, es decir, aquello que no se consume de estas formas y que como tal se guarda o se ahorra con la idea de poder consumir más en el futuro, ¿no? Y por lo pronto tenerlo guardado y que genere algún tipo de beneficio. Esos dos últimos componentes, ¿no?, que tenemos aquí en particular, consumo final y acumulación, pues son justamente el uso que le dan, ¿no?, todos los agentes económicos nacionales, que hacen de su ingreso, ¿no? Las personas reciben una remuneración, ¿no? Tienen un ingreso y entonces lo van a destinar a estas dos vías, o a consumirlo o a ahorrarlo, ¿no? Y bueno, decíamos, aquí se van a incluir, ¿no?, también esos flujos que se tienen con el exterior, porque actualmente, pues, hay muy pocos países que no tengan relaciones económicas con el exterior, ¿no? Y también de las transacciones o de los flujos económicos que tengamos con los países del resto del mundo, pues eso también va a definir cuál es la posición neta que tiene el país frente al exterior, ¿no? Es decir, si le ha vendido más, si le ha vendido menos, de lo que le compra, si tiene algún tipo de préstamo, financiamiento o deuda con algún país extranjero, ¿no? También todo esto obviamente se tendrá que tomar en cuenta. De tal forma entonces que, por ejemplo, ¿no?, tenemos que un agricultor pues va a hacer uso, ¿no?, durante el proceso de producción de insumos, que por ejemplo semillas o abonos para poder producir, ¿no? Más aparte la maquinaria y el equipo. Como tal, eso que él obtiene lo va a convertir en trigo, ¿no? Esas semillas, esos abonos. Pero además también puede haber producción intermedia, ¿no? Es decir, ese trigo a su vez va a ser transformado. Se muele, se dirige al molino y se transforma en harina. Esa harina a su vez va a servir como panadería, es decir, digo, para producir pan, ¿no? Lo va a comprar una panadería. Entonces, por ejemplo, aquí la actividad económica básica pues será la agricultura. Pero además aquí hay otra actividad, ¿no? Es decir, hay un molino que les va a comprar ese trigo. Ese molino a su vez lo va a vender como harina. Esa harina la va a comprar una panadería, es decir, aquí ya tenemos estos mismos productos como bienes intermedios, primero como trigo y luego como harina. Después como pan, porque la panadería compra la harina, lo transforma en pan, pero a su vez las personas pues lo van a consumir ya directamente este producto que es el pan. Entonces, tenemos que estos bienes y servicios pues pueden servir para el consumo directo, suponiendo son tomates, lo consumen directamente las personas. Pero también van a pasar por diferentes procesos de transformación en donde se convierten en insumos de otras empresas para poder producir el bien de uso final. Esta interacción entonces entre diferentes empresas y particularmente entre los sectores, pues justamente permite, ¿no?, que se genere o que se transformen estos bienes en bienes más elaborados. Es decir, que se vaya agregando valor a lo que se tiene como materias primas para convertirlo en productos que satisfacen de mejor forma las necesidades o que lo hacen de forma más eficiente. De tal forma entonces que pues las empresas dentro de estas interacciones que van a tener, pues van a hacer, por ejemplo, compra de materias primas o de productos semielaborados para terminar de transformarlos. A su vez van a remunerar a los factores de la producción, es decir, van a remunerar a los trabajadores con sueldos y salarios, van a remunerar
a la renta de la tierra, no es decir, si pagan un tipo de arrendamiento, ya sea por el lugar donde producen o por el lugar donde venden. Van a remunerar también al capital, si es que solicitaron algún crédito o financiamiento para echar a andar sus procesos de producción, pues entonces lo van a remunerar con intereses, ¿no? De tal forma entonces que estas empresas pues van a destinar su producción no directamente a las personas, sino a otros sectores. Y así, de esta forma, pues con lo que aquellas otras empresas o otros sectores producen, pues se va a lograr satisfacer la demanda final, ¿no? Que ya va a incluir bienes que son muy sencillos, ¿no? Que se obtienen directamente de la tierra, pero también bienes ya más transformados o elaborados o con valor agregado, así como servicios y capital, ¿no? También, bueno, es otro de los tipos de bienes que se producen. Luego, entonces, de esta interacción que hay entre los sectores, ¿no? Pues se va a observar que al interior de cada sector, pues también hay intercambios entre intermediarios, ¿no? Es decir, cada uno de los sectores económicos tiene muchas unidades productoras y esas unidades a su vez pues van a comprar estas materias primas, ¿no? Algunas veces serán directamente, ¿no? A quien las produce en la tierra, pero otras veces serán a través de insumos, ¿no? Por ejemplo, gas, electricidad, agua. Y obviamente entonces una parte, por ejemplo, de la cosecha del agricultor, además de adquirir estos insumos, pues también irá para usarlos para retomar el ciclo de la siembra, ¿no? Entonces, van a tener diferentes fines esos productos o servicios que van a intercambiar entre sí los mismos sectores económicos. Y bueno, ya habíamos hablado un poquito de esta tabla, ¿no? Que justamente lo que hace es reflejarnos cómo se dan esas interacciones entre las industrias. Del lado horizontal tenemos las ventas y del lado vertical las compras, ¿no? Es decir, el sector agrícola pues le compra al sector agrícola, al sector industria y al sector servicios. A ver, denme un ejemplo. ¿Qué le compra agricultura a agricultura, chicos? ¿Qué tipo de bienes? Fertilizante. Por ejemplo, el fertilizante, ¿no? ¿Qué le compra? Sobre todo si son orgánicos, ¿no? ¿Qué le compra agricultura a industria? Pues en algunos casos maquinaria, ¿no? Exactamente, ¿no? Los tractores, ¿no? Los arados. ¿Qué le compra agricultura a servicios? Es el transporte. Ajá, exactamente, ¿no? Por ejemplo, el transporte. Y lo mismo así con los demás sectores, ¿no? Industria, pues también le va a comprar sus materias primas a agricultura, va a comprar también, por supuesto, maquinaria y equipo, y va a solicitar también, por ejemplo, transporte o servicios financieros, ¿no? De la misma forma, servicios, ¿no? También va a requerir, por ejemplo, supongamos un servicio de spa, pues va a requerir ¿cómo se llama? No sé, de materias orgánicas, ¿no? De pepinos para los ojos, de agua potable, de aromatizantes naturales, ¿no? De industria, bueno, pues también el equipo, ¿no? A lo mejor las camas de masaje, a lo mejor ¿qué más le puede solicitar? Las mesas de atención, una computadora para el registro de las citas. Y a su vez servicios, pues también contrata de servicios, ¿no? Que puede ser, pues servicios de capacitación, servicios de publicidad, servicios financieros también, ¿no? Pues una cuenta bancaria, ¿no? Entonces, cada uno de los sectores, y todavía si los desagregamos aún más en vez de sectores por actividades económicas, pues entonces también tendremos aquí, ¿no? Desglosado por sectores. En realidad estas matrices insumo-producto, aquí le voy a poner su nombre, matriz insumo-producto, son unas hojas de Excel muy grandes
porque justamente lo desagregan, ¿no? Lo desagregan por sectores, incluso lo desagregan por ramas e incluso llegan a desagregarlo por producto. Entonces son inmensas, ¿no? Imagínense ustedes todos los productos que se generan en nuestro país, ¿no? Y también de forma vertical, pues obviamente, además de que compran estos bienes intermedios, ¿no? A los otros sectores, pues también como tal, estas actividades económicas o estas empresas, pues van a contratar a los demás factores de producción, ¿no? Es decir, van a contratar trabajadores, asalariados y no asalariados, van a pagar intereses si es que solicitaron acá créditos y financiamientos, ¿no? Van a pagar arrendamientos o renta de la tierra o derechos por uso y aprovechamiento de la tierra, ¿no? Entonces, de este lado, si ven ustedes, pues tenemos justamente el componente que se va a convertir en esa distribución primaria del ingreso, ¿no? Es decir, cómo se genera el ingreso durante este proceso de producción. Las empresas pues demandan bienes, pero también van a demandar los servicios de las personas o de los factores de la producción, ¿no? Y de forma horizontal, lo que nosotros podemos ver es justamente las ventas. Cada uno de estos sectores, ¿qué le vende a otros sectores? Si le vende a otras empresas, pues obviamente estaremos hablando de demanda intermedia, bienes de consumo intermedio que todavía van a ser transformados, pero además también le pueden vender directamente a los hogares y al gobierno para que lo consuman directamente, ¿no? Entonces, vamos a tener de esta forma horizontal la demanda intermedia, el intercambio que hay entre empresas, pero también lo que se consume como bienes y servicios de demanda final, ¿no? O de uso final. Luego entonces, pues justamente, ¿no? De este reflejo de cómo se dan las actividades económicas, pues vamos a tener nuestro primer agregado, que es el valor bruto de la producción. El valor bruto de la producción, pues va a ser justamente toda la producción que tienen los tres sectores, ¿no? Agricultura, industria, servicios, es decir, todos los sectores de la economía. El valor bruto de la producción, como tal, va a incluir absolutamente todo lo que venden las empresas, ¿no? Aquí tenemos ventas, todo lo que venden o todo lo que compran, ¿no? Es decir, no va a diferenciar qué se va a registrar, va a registrar absolutamente todo, ya sean productos terminados o ya sean insumos, ¿no? Todo lo va a registrar. Sin embargo, si nosotros observamos cuando tomamos ese valor bruto de la producción, va a haber una repetición en el cómputo o en la cuenta de algunos valores de bienes y servicios adquiridos, ¿no? ¿Por qué? Porque este agregado macroeconómico, valor bruto de la producción, no contabiliza lo que realmente produce el sistema, sino todo lo que se produce por todas las empresas. Pero si nosotros tomamos en cuenta que hay bienes de uso intermedio y de uso final, pues entonces podríamos todavía encontrar un agregado que se aproximara más a evaluar cuál es la riqueza de una economía. El asunto es que aquí, ¿no? Es decir, aquí en este consumo intermedio, pues obviamente hay bienes semielaborados o materias primas o insumos que van a formar parte de esta demanda final, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos absolutamente todo lo que se produce, para cualquiera que sea sus usos, pues entonces obviamente vamos a tener repetida esta contabilización. De tal forma entonces que podemos definir el valor bruto de producción como la producción bruta total de una economía, ¿no? Es decir, la suma monetaria computada a precios de mercado de absolutamente todos los bienes y servicios producidos por una comunidad en un periodo determinado de tiempo y que además fueron objeto de una transacción económica. Es como tal la primera aproximación que se tiene para medir el tamaño, ¿no? De la riqueza de un país o el resultado de la actividad económica, porque mide absolutamente todo lo que se produce, ¿no? Bienes o servicios que se producen, los contabiliza. El problema es que, bueno, no considera para qué uso fueron destinados y entonces ahí podríamos tener problemas
al momento de contabilizar la riqueza real que tiene una economía, ¿no? Porque simplemente mide todo lo que se produjo, absolutamente todo. En este valor bruto de la producción, pues se va a considerar materias primas, bienes semielaborados, bienes y servicios para uso final o para los consumidores finales, bienes de capital requeridos por otras empresas, ¿no? Es decir, por los inversionistas. De tal forma entonces que este valor bruto de la producción pues nos va a reflejar cuál es la demanda final. Es decir, el consumo final más la inversión nos va a dar esa demanda final. Sin embargo, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Este valor bruto de la producción no refleja específicamente la riqueza de un país o la actividad económica de un país en la medida en que repite la contabilidad de productos intermedios y sus productos finales. Luego, entonces, podemos definir nuestro valor bruto de la producción de esta forma, ¿no? Si lo vemos desde el lado de la demanda. ¿Cómo vamos a contabilizar ese valor de todo lo que se produjo, el valor bruto de la producción? Ah, bueno, pues vamos a considerar aquellos bienes que son de demanda intermedia, vamos a considerar los bienes que son de demanda final y vamos a considerar además la variación de existencias. La variación de existencias, pues son aquellos bienes que se produjeron en un periodo anterior, porque recordemos que las cuentas se levantan año con año, se produjeron en un año anterior, pero no se vendieron, ¿no? Es decir, no se realizó como tal esa mercancía. Como no se vendieron, pues todavía están en las empresas, pero como tal, pues es inversión ya realizada, ¿no? Es decir, las empresas ya invirtieron en materia prima, ya invirtieron en los trabajadores, es decir, ya hubo un gasto para producir esos bienes, solo falta que se vendan, ¿no? Por lo cual es una inversión que se tiene ahí parada, podríamos decirlo. Entonces, el valor bruto de la producción, visto desde el lado de la demanda, pues va a incluir esto, demanda intermedia, demanda final y la variación de existencias. Sin embargo, bueno, decíamos, sí hay que buscar alguna forma de no duplicar estos bienes y servicios producidos. Y entonces para hacerlo, pues simplemente hay que considerar pues cuál es ese valor de materias primas y productos semielaborados que ya se encuentran incluidos en los productos de uso final, ¿no? O los productos que ya están terminados. Es decir, para evitar repetirlo, pues tendríamos que identificar cuáles son. Si nosotros no restamos ese valor bruto de la producción, esos costos que se duplican cuando consideramos todo lo que se produce en una economía, es decir, restamos materias primas y productos semielaborados, pues entonces nosotros vamos a tener lo que es el valor agregado, ¿no? Nuestro valor bruto de la producción menos los insumos indirectos es igual al valor agregado. ¿Qué es este valor agregado? Pues va a ser efectivamente lo que se usó para generar esos bienes y servicios que generó una unidad de producción, pero ya sin estar duplicando esa contabilidad, ¿no? Sin considerar el valor de los insumos intermedios. Es decir, se le descuenta el valor bruto de la producción. De tal forma entonces que vamos a tener que nuestro valor agregado está muy relacionado con el ingreso de la comunidad en la medida en que la comunidad, ¿no? Es decir, los trabajadores, los rentistas y los capitalistas, pues participan en el proceso productivo, ¿no? Proveyendo trabajo, capital y recursos naturales. Entonces, ese valor agregado va a ser igual a ese ingreso de la comunidad. ¿Por qué? Porque a ellos no se les va a pagar doble, ¿no? Por los bienes de uso intermedio y los bienes de uso final. Y aquí lo estamos viendo justamente desde el lado del ingreso. Luego entonces, pues vamos a tener que el valor que efectivamente se agrega durante el proceso de producción, que ya no duplica la contabilización de los insumos intermedios,
pues van a ser conceptos que tienen un origen común, el valor que se agrega y el ingreso que se genera o por el cual se les retribuye a ese valor que están agregando, ¿no? Entonces, este valor agregado, y se llama así valor agregado, porque es el valor que sí se está agregando durante el proceso de producción y que no está repitiendo esa contabilidad de los insumos intermedios. De tal forma, entonces, que vamos a ver que nuestro valor agregado, pues es igual al ingreso y a su vez es igual al producto. Y aquí es importante diferenciar, ¿no? Producto nos vamos a referir a todos los bienes y servicios que se producen en una economía, pero que son de uso final, a diferencia de nuestro valor bruto de la producción, que el valor bruto de la producción contabiliza todo, absolutamente todo lo que se produce como bienes y servicios dentro de una economía. En el caso del producto, solamente vamos a considerar los bienes producidos, pero de uso final, ¿no? Por eso es que este producto sí se equipara, ¿no? O sí es igual al ingreso que generan las personas, es decir, lo que se les paga por agregar valor en el proceso de producción, y al valor agregado, que es lo que efectivamente se fue agregando al valor de los bienes y servicios que ya existían previamente. Y bueno, para cerrar, pues justamente vamos entonces a definir, ¿no? Que el único ingreso que se crea en una economía es aquel que se genera por la actividad de producción, ¿no? Tendremos distribuciones distintas, primarias, secundarias, pero el ingreso en sí mismo solamente se genera durante el proceso de producción. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Espero que no haya sido demasiada información para procesarla, pero bueno, esta es una forma de irnos acercando justamente a nuestros agregados macroeconómicos, ¿no? Para que al rato que los revisemos y que los veamos ya tal cual con sus cuentas, pues no nos sea ajeno el entender qué es lo que está considerando ese valor bruto de la producción, ese producto, esa inversión, esos ahorros, esa acumulación. ¿Va que va? Sí, profesora, muchas gracias. Listo, chicos. Entonces, nos vemos la siguiente clase. Les voy a abrir la asignación para que suban ya lo de su plan de demanda, ¿vale? Y el cálculo de la elasticidad. Que tengan lindo día, chicos. Gracias, igualmente. Nos vemos, bye.